Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en los acontecimientos políticos. La semana pasada se presentaba una moción de censura contra Mariano Rajoy, lo que hacía que finalmente Pedro Sánchez se convirtiera en el nuevo presidente del gobierno. No contó con el apoyo de Ciudadanos, pero sí con las fuerzas nacionalistas. Antes de este giro político se habían aprobado en el Congreso esos presupuestos generales del Estado y se hacía gracias, entre otros, al PNV, el mismo que ayudó también a que llegara a cabo ese cambio de gobierno y esa moción de censura. Esta noche queremos conocer cómo puede repercutir esta situación en la ciudad. Hay algunos que hablan que puede beneficiar y otros perjudicar, y queremos conocer todos esos argumentos hoy, en el mismo día que esos 17 ministros pues tomaban posesión de sus cargos. Por lo tanto, todo esto, esas consecuencias de ese cambio de gobierno que ha habido y cómo puede repercutir a la ciudad, trataremos esta noche y lo vamos a hacer, por un lado, con Juan Juncal, diputado ferrolano del Partido Popular. Muy buenas noches, Juan, y muchas gracias por venir. También contamos con Beatriz Estallo, miembro del Comité Federal del Partido Socialista. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches. También habíamos contado con Yolanda Díaz, diputada de Marea, para que viniera, pero en último momento nos ha llamado para comentarnos que no puede asistir. Pero bueno, ya saben que todos ustedes sí que pueden participar en este debate y será después de la publicidad. Ahora vamos a conocer cómo han vivido ellos pues esto cambia, esta situación. Como decía, la semana pasada, el viernes, prosperaba esa moción de censura que desbancaba al Partido Popular. ¿Pensaban que fuera a prosperar esa moción de censura? ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? ¿Qué hoja de ruta va a coger el Partido Popular, Juan? Bueno, el Partido Popular no le queda coger otra hoja de ruta que lo que democráticamente se ha marcado, que es que nos toca labor de oposición. Yo desde luego, desde el resultado de las 16 y cada vez que en el Congreso teníamos una votación, era consciente de decir, bueno, esto en el momento en que coincidan una serie de circunstancias, se podía dar. Es decir, no había que ser muy hábil para pensar que eso se podía dar. Es decir, los resultados de las votaciones, cualquiera que hubiese seguido el funcionamiento de la actividad del Congreso, veía que el Partido Popular en muchísimas ocasiones nos quedábamos solos, nos quedábamos en minoría, ¿no? Entonces eso se podía dar. Dentro de un gobierno minoritario, con las dificultades de un gobierno minoritario, se estuvo gobernando estos 2 años. Aprobamos los presupuestos, pero los aprobamos una parte, porque claro, hay que seguir, tienen que seguir cocinándose. Ciudadanos anuncia que deja de apoyar al Partido Popular y, el Partido Socialista le podemos criticar que no gestiona bien, que en fin, pero tontos no son. Entonces, obviamente, tenían una oportunidad, Pedro Sánchez tenía una oportunidad que necesitaba, además, porque él estaba fuera del Parlamento y, por lo tanto, no tenía ese foco y esa atención que lógicamente debe tener pues el representante del principal partido de la oposición. Y aprovecharon la oportunidad, y entonces, con la disculpa de la sentencia de la Gürtel, que son hechos de hace 10 años, de gente que está ya desde hace muchos años fuera del Partido Popular, y que Mariano Rajoy no tiene absolutamente nada que ver con temas de corrupción, y que el gobierno no hay a día de hoy. Vuelvo a insistir que lo que se está juzgando han sido hechos ocurridos hace muchos años, y yo entiendo que están descontados, que ya se admitieron responsabilidades políticas. En su momento también se pidió disculpas por la parte que tiene el Partido Popular, de que personas que en su momento fueron militantes del Partido Popular actuaron de una forma incorrecta, pero a día de hoy y desde hace muchos años no hay absolutamente nadie que esté imputado por algunos por hechos de temas de corrupción ni de otros, porque en el Partido Popular, en el momento que una persona cae
bueno, pues en situación de imputado o ya denunciado ante la justicia, automáticamente se le pide que abandone el partido y que, lógicamente, y si no se le expulsa, vamos, del partido. Y por lo tanto, bueno, pues aprovechando esa circunstancia, pues las cuentas son las que son, tenemos un Estado democrático, hubo unas elecciones, hubo unos resultados que podían dar esta combinación y la dieron y punto, ¿no? Y a partir de ahí el Partido Popular en oposición se ha anunciado ya que vamos a hacer un congreso. Mariano Rajoy pues anunció su dimisión como presidente del Partido Popular y convocó un congreso y bueno, pues seguir en ese papel, reorganizarnos y seguir en el papel y lógicamente ejercer las funciones que nos toca en el Congreso de control y de impulso al gobierno. Lo que podemos decir es que no está atravesando por los mejores momentos el Partido Popular. Hombre, indudablemente no, es decir, y además, bueno, pues yo creo que la acción del gobierno durante todos estos años ha sido una buena actuación, como dijo el presidente Rajoy. Hombre, me voy con la satisfacción de entregar una España pues en unas circunstancias mejores de las que cuando lo cogí. Todos podemos recordar y debemos recordar en el 12, enero del 12, que llega Mariano Rajoy al gobierno, pues aquí se hablaba de crisis, se hablaba del rescate de país, las cifras de paro eran absolutamente tremendas, el desempleo, la economía, la crisis financiera, absolutamente todo estaba pues patas para arriba, ¿no? Y una situación muy precaria el país. Bueno, pues hemos conseguido frenar esa situación, empezar a coger impulso, crear 500.000 de puestos de trabajo al año, con lo cual, bueno, pues eso permite afrontar el futuro de una forma distinta. Creo que la gestión del Partido Popular, igualmente errores, defectos o algún problema, pues se tienen, ¿no? De ahí además en la situación en que se estaba, ¿no? Una situación económica totalmente angustiosa. Bueno, pero se ha conseguido, ya digo, reconducir esa situación y vuelvo a insistir, legítimamente, aunque no nos guste, pues obviamente nadie no sería, una opción que sería no gusta hipócrita decir que no, encantado, pero bueno, pues que democráticamente tenemos que aceptarla. Y vuelvo a insistir, desde el primer momento, desde el 16, con los resultados que hubo en el 16, esto podía pasar en cualquier momento, que se alinearan todas las... hay muchos factores, pues cuando Pedro Sánchez intenta formar gobierno, pues el Partido Socialista se asusta de colaborar o de recibir el apoyo de las fuerzas nacionalistas y bueno, pues internamente pues la caída, ¿no? La dimisión de Sánchez provoca la dimisión de Sánchez. No lo considera oportuno. Bueno, ahora ante un hecho consumado, pues bueno, yo entiendo también la postura del partido que ante un hecho consumado, pues no tuviese, digamos, oposición interna, y a partir de ahí se han alineado todos los intereses por los nacionalistas, por sacar al Partido Popular, porque entre otras cosas el Partido Popular pues no estaba dispuesto a ceder a las presiones nacionalistas, a los intereses nacionalistas, y no les interesaba un gobierno que les aplicara el 155. Una situación que no gusta al Partido Popular, pero que seguramente desde el Partido Socialista lo han visto con muy buenos ojos. Se esperaban que prosperase esa moción de censura. ¿Cómo ven ahora este tiempo? Bueno, al Partido Socialista no le gustaba la situación de corrupción y por lo tanto tomó la decisión que por decencia solo cabía tomar. Primero pedir la dimisión del presidente, pudo hacerlo y no sería necesaria la moción de censura, y en caso de no hacerlo, como fue con Mariano Rajoy, lo que se hizo es utilizar un instrumento democrático de exigencia de responsabilidad política marcado en la Constitución española, que es la moción de censura. Quiero, simplemente ya para que no se me olvide antes, dos alusiones, aparte de que el Partido Socialista gestiona bien, y luego ya hablaremos de ese país idílico que ve el Partido Popular y que no existe en ninguna parte, solo hace falta cruzar las puertas de este estudio
para ver cuál es la situación real de las personas, de sus derechos laborales, o ver las manifestaciones masivas de los pensionistas, por ejemplo, o del 8 de marzo, o de los estudiantes, etcétera, etcétera, contra un gobierno regresivo, reaccionario, que nos ha llevado a unos, hemos retrocedido un siglo en derechos y libertades, y desde luego nos hemos quedado incluso sin la caja de la Seguridad Social. Pero centrándome en la moción de censura, que efectivamente se produce por una situación insoportable de corrupción, de resoluciones recaídas una tras otra, ya había pasado en los meses anteriores, después el caso Cifuentes, después el caso Zaplana, después la sentencia Gürtel. Yo me he tomado la molestia de leerme los cientos de páginas, y esa sentencia es demoledora. De hecho, yo creo que es de las, o si no es la más, es una de las más demoledoras que ha habido en cualquier país democrático sobre corrupción, y en la que incluso es el propio tribunal el que no da credibilidad a Mariano Rajoy, por lo tanto al presidente del Partido Popular, y desde luego habla de su mano derecha y el nombramiento de su mano derecha, Luis Bárcenas, del que conocemos la famosa frase: Luis, esfuerzo, un abrazo, mañana te llamo. ¿Creía que se iba a dar? Sí. Es cierto que en el Comité Federal de lunes, cuando nos reunieron, era una situación complicada, que es cierto que era difícil saber el resultado. Se convocó por la presidenta del Congreso pues muy rápido la moción de censura, y por lo tanto el debate sobre la moción de censura, algo que nos parece bien, y por lo tanto no había el tiempo para hablar con otras fuerzas políticas, el tiempo suficiente. Pero yo desde el principio, lo saben mis compañeros, decía antes informalmente que allí está escrito mi nombre entre los que decíamos que iba a salir. Efectivamente salió, y hubo una unanimidad en el partido. El ambiente en la calle ya era irrespirable respecto a la corrupción. Existe una conciencia ciudadana de que es necesario sanear y depurar las instituciones públicas. La democracia no puede estar basada nunca, ni descansando, ni ser absolutamente pasiva ante la corrupción. Tenemos que tener tolerancia cero, y por lo tanto iba a prosperar una moción que supone un cambio de gobierno para un país. Efectivamente, como decía Juan, se produce porque no existe ningún partido con mayoría absoluta, y por lo tanto los instrumentos políticos de las mayorías, como en cualquier gobierno en minoría, son inestables, pueden tener apoyo o pueden dejar de tenerlo. Y basta la anécdota del PNV, que en una semana pues cambia de voto, efectivamente porque vota cosas diferentes también. Por otro lado, es un partido nacionalista que vota con el Partido Popular para conseguir pues determinados requisitos en sus presupuestos, y luego vota la moción de censura. Por lo tanto, es un instrumento democrático del que espero que haya un gobierno, que ya se ha visto simplemente con la elección de un gobierno paritario, feminista, con mujeres magníficamente preparadas, y hombres que tomaron posesión con símbolos de un Estado laico, y que ya anunciaban como su primera proposición no de ley, algo que como profesional en la materia agradezco mucho, cuál es la formación de los jueces en violencia de género, que decían hoy mismo, o ya a abordar la reforma la reforma laboral del Partido Popular. Evidentemente vamos a un gobierno de derechos y libertades, y lo que hay y lo que se espera es que la gente dé la confianza, los 100 días de confianza que a cualquier gobierno se le da, y que lamentablemente se ha salido como fieras por un sector de la sociedad tan pronto se iban nombrando los ministros y las ministras. ¿Cuál cree que va a ser el propósito de este nuevo gobierno formado por el Partido Socialista? ¿Cree que, como me comentaba anteriormente, dejaba el Partido Popular en muy buen estado todos los proyectos que han llevado a cabo, y va a ser una manera de poder llevar a cabo iniciativas o poder trabajar mejor ante el resultado del Partido Popular? El gobierno socialista yo creo que lo va a intentar, de acuerdo con su forma de pensar y demás, va a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Otra cosa es que lo consiga, ¿no? Porque
claro, se ha hablado del tema de la caja de la Seguridad Social. Claro, mire, es que nos encontramos en el 12 cuando se hace cargo el Partido Popular con una situación pues que no se pueden pagar las pensiones. No hay para hacer frente. Hay una caída brutal de recaudación, pues porque se dispara el paro, cierran las empresas. Baja la recaudación fiscal pues en torno no, 70.000 millones que deja de recaudar la administración. Entramos en una situación, bueno, y las elecciones del 12 y no es, pero bueno, claro, hay que recordarlo, ¿no? Es decir, es porque se convocan anticipadamente en el 11, en noviembre del 11, precisamente porque el Partido Socialista, con Zapatero a la cabeza, no quiere asumir las condiciones o las medidas que hay que tomar en el país para salvarlo del rescate. Y él lo dice, no tengo aquí la referencia, pero me acuerdo perfectamente, que lo dice: yo no estoy dispuesto a ser el presidente del PSOE que tenga que aceptar esas medidas que son muy duras, y entonces no quiero perjudicar al Partido Socialista, y abandona, y convoca elecciones, y abandona el Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, la situación era la que era, porque ahora, claro, parece que no nos queremos acordar o no nos acordamos de la situación. Y la caja de las pensiones precisamente se creó pues para situaciones en las que no se podía hacer frente normalmente al pago de las pensiones, y para garantizar su cobro se creó el fondo de pensiones. Habrá que, cuando la economía lo permita, porque aún estamos en una situación de déficit y aún estamos en una situación que no estamos aún al 100%, ni siquiera bueno, pues permitirá ir reponiendo esos fondos para que en otra futura crisis poder usarlos, ¿no? En cuanto a lo que se decía de situación de corrupción, hombre, yo, Beatriz, y hablar del desprestigio de las instituciones públicas en general, pues a mí me parece un poco exagerado. Es pretender justificar lo que, vuelvo a insistir, que es un derecho democrático, una de las facultades que tiene el Parlamento de, bueno, pues presentar, los grupos que así lo tengan a bien, presentar una moción de censura y salir adelante. Pero vuelvo a insistir en lo que decía antes: ningún miembro del gobierno estaba acusado de ningún tema de corrupción. Es decir, son hechos pasados que están ahí, que el Partido Popular lo ha, y yo también lo lamento profundamente, que haya compañeros. Oiga, Beatriz, te puedo decir, vamos a ver, tú militaste desde hace muchos años en el PSOE, yo en el Partido Popular. No es agradable una situación de que tú y yo nos volvamos locos y salgamos corriendo por la calle con la caja. ¿Qué culpa tiene el partido? Bueno, pues es lo que nos ha pasado al Partido Popular, que ha habido personas que han abusado del cargo que tenían, de la confianza que se había depositado en ellos, y bueno, pues lo utilizaron para enriquecerse. Bien, y lo hemos asumido, vuelvo a insistir. Ahora, es una disculpa que me parece bien, pero porque, vuelvo a insistir, legítimamente teníais derecho a presentarla vosotros o los señores de Podemos tenían capacidad para presentarla en un momento determinado, y los números son los números, pero vuelvo a insistir que no se justifique bueno, pues la situación corrupta. Yo creo que, en primer lugar, con un gobierno del Partido Popular la justicia funciona, las fuerzas de seguridad del Estado funcionan. Vamos, habría que países de nuestro entorno sí, pero de otro entorno al que nos quieren llevar algunos, a ver en qué países se detiene, pues desde el yerno del rey a presidentes de comunidades autónomas, a alcaldes o expresidentes de comunidades autónomas. Es decir, tenemos un Estado democrático potente, que los medios de la justicia, las fuerzas de seguridad del Estado funcionan, y por lo tanto se detecta a las personas que cometen irregularidades, se les juzga y tendrán que asumir la pena que les corresponde. Pero creo que no podemos hablar o no debemos hablar, porque es mentira, de un estado de corrupción generalizada, porque no es porque no nos beneficie, sino porque no es la realidad. Los sistemas, vuelvo a insistir, los sistemas funcionan. Y es más, el Partido Popular, el propio partido del gobierno de Rajoy, modificó el Código Penal, en fin, todas las normas, varias normas, con el fin de endurecer y evitar
evitar que se repitan este tipo de situaciones con más controles por parte tanto pues, sobre la contabilidad o el funcionamiento de los partidos políticos como de la administración, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vuelvo a insistir, el derecho legítimo de presentar la moción de censura, otro de los temas, la dimisión. Hombre, Beatriz, la dimisión Pedro Sánchez la pidió cuando ya estaba presentada la moción de censura. Y probablemente, si se llega a producir en ese momento, creo que hubiese sido interpretado como un gesto antidemocrático, porque era antes, aparte de las dudas legales, que había dudas legales de los letrados en cuanto a que, una vez presentada la moción de censura, la dimisión del presidente la decaía. Bueno, pero el jurista, pues hay discrepancia de opiniones entre los letrados de las Cortes. Unos opinan que sí, otros opinan que no. Pero en todo caso estoy seguro que por parte de la oposición, aun que lo hiciesen digamos, en el desahogo de una persona como Mariano Rajoy, que en un momento determinado, pues ante esta situación, diga, pues ahí os quedáis y yo me voy, y sería respetable desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político, estoy seguro que todo el resto del arco parlamentario hubiese dicho que era una maniobra antidemocrática para evitar que se votara una moción de censura que iba a triunfar. Estoy seguro que se iba a hacer así, pero de todas maneras, por responsabilidad, tampoco hubiésemos arreglado nada, en el sentido de que, bueno, hubiese dimitido, habría que abrir consultas con el rey, lógicamente Pedro Sánchez, pues con los apoyos que tenía, querría someterse a una moción de investidura y, bueno, se hubiese retrasado 15 días, 20 días, una situación cuyo origen, vuelvo a insistir, es los números que salen de los resultados de las elecciones del 2016, y a partir de ahí pues se podía dar, o insistir en cualquier momento. Con otros números, pues lógicamente no se dan estas situaciones. Con respecto a lo que ha dicho Juncal, y a esto además le sumo cómo cree cuál va a ser el objetivo de este nuevo gobierno, y como comentaba anteriormente, cómo cree que ha dejado el Partido Popular lo que ha hecho el gobierno, cómo se lo deja el Partido Socialista. Bueno, primero, la corrupción, la trama de corrupción generalizada en el Partido Popular, no lo digo yo, lo dice una sentencia. Sí, podemos traer aquí la sentencia. Lo dice la sentencia. Unos señores, la trama es los señores que organizan esa trama, pero no el Partido Popular. No es cierto, es la primera vez. Hombre, ¿puedo hablar yo? Sí, porque yo no interrumpí. Es la primera vez que se condena a un partido que aparece como un partido entero, partido en sí, no personas aisladas. Es la primera vez que se aplica, y es más, suerte de que no les entró en vigencia la última reforma del Código Penal, porque si no hubiera sido todavía más grave. Pero es que además podemos hablar de personas, Rato, Blesa, Camps, Correa, Zaplana, Cifuentes, Bárcenas, etcétera, etcétera. Son cientos de imputados, cientos de investigados. Por cierto, que no es cierto que dimitieran, Juan, no es cierto. Es que dimitieron cuando estaban en el banquillo. Por cierto, cuando algunos los echabais, quedaban como no adscritos en sus escaños, que era lo que hacían, votaban igual con el Partido Popular, no desaparecían de escena. Esta es la realidad, es una sentencia de los tribunales, efectivamente de esa Administración de Justicia, la que ha dicho que existía una corrupción generalizada en el Partido Popular y que existía una caja B de la que se lucraron gratuitamente miembros del Partido Popular. Además, una caja B, por lo tanto, lo que sería condenable a cualquier ciudadano o ciudadana que nos estaría viendo, bueno, pues los miembros del Partido Popular, del partido que nos gobernaba y que nos decía que nos apretásemos el cinturón, que les decía a los pensionistas que se apretaran el cinturón, que les decía a los chavales que no podían tener esas becas, que privatizaban la sanidad. Ese mismo gobierno que decía que teníamos una situación económica muy complicada y que por lo tanto había que apretarse el cinturón, como recuerdo la frase de las amas de casa, que también dan el tinte ideológico, cuando gestionan, esas mismas personas se estaban forrando por la puerta de atrás con una caja B. Y eso es inmoral, indecente, ilícito y, por supuesto, penal. No estamos hablando de una persona, claro que en cualquier partido, y de hecho en todos los partidos ha habido garbanzos negros. Y creo que somos muchas las personas que lo que queremos precisamente es que se depuren las responsabilidades tan pronto aparezca algo. Pero cuando existe una trama, insisto, organizada,
que está además condenada por sentencia, la responsabilidad del presidente, cuya credibilidad está en juicio por el propio tribunal, debe ser la de dimitir. Y no dimitió. De hecho, el Partido Socialista, que se le criticaba el que tardaba en responder, que como dijo el propio Pedro Sánchez, estábamos esperando a ver qué decía el propio Mariano Rajoy tras una sentencia tan contundente. Estaban todos los medios, no ya nacionales, sino internacionales, haciéndose eco de la sentencia Gürtel, y el presidente del Gobierno de España no salía. Por lo tanto, es cuando salimos a anunciar la moción de censura en caso de que Mariano Rajoy no dimitiese. Y lo que dice la Constitución es que durante el periodo, una vez interpuesta la moción de censura, no se pueden convocar elecciones, no que no pueda dimitir el presidente. Y por lo tanto, el presidente podía dimitir. Y Pedro Sánchez le dijo públicamente, y se lo dijo lo dijo en tribuna, que en caso de que se retirase y dimitiese, caería la moción de censura y que la íbamos a retirar. Pero aún así se aferró al sillón, o se aferró el bolso, por cierto, de Soraya Sáenz de Santamaría, mientras los diputados y diputadas debatían algo tan importante como una moción de censura. El señor Rajoy pues estaba de postre, de sobremesa esa tarde, dando una falta de respeto absoluta a lo que es la soberanía nacional. Bueno, es evidente que el país que vemos, el Partido Socialista, el Partido Popular, es claramente diferente, las políticas son diferentes, las prioridades son diferentes y, por lo tanto, quien ve que este país está bien, verá que las brechas que existen, datos objetivos, me voy a basar todo en datos objetivos del propio Ministerio, del Gobierno de España, publicados antes de dimitir Mariano Rajoy. Se ve la riqueza, la redistribución de la riqueza como ha recaído en muy pocas manos, mientras que la pobreza se ha instalado en la inmensa mayoría de la población. Lo que ha habido es una redistribución de la riqueza injusta, con una enorme brecha entre las personas que tienen mucho y a las que no se les pone impuestos, y las personas que no tienen nada. Se crean puestos de trabajo precarios, contratos, por favor, bajar a la realidad, contratos en que la gente está a completa disposición del empresario o empresaria. Por cierto, se le da grandes facilidades a los grandes empresarios, no a los autónomas, que son los que tenemos que llevar muchas veces el país adelante, a los que no se les ha ayudado en nada. Se precarizan, aquí, los servicios públicos, mira el área sanitaria, mira sanidad, facultativos y facultativas contratados por días, contratados por horas, no sabe cuándo los van a llamar, si te van a llamar hoy, si luego vas a trabajar 32 horas y luego te vas para casa. Puede llamar cualquier persona que nos esté escuchando. Esto es lo que se está dando, por ejemplo, aquí en el Arquitecto Marcide, pero en todos los sitios. Y luego hablamos, la caja de las pensiones jamás se había tocado, jamás, por ningún gobierno. Pero resulta que el gobierno que decide dar la amnistía fiscal, el señor Montoro, la amnistía fiscal con un dinero que haría absolutamente innecesaria tocar el fondo de las pensiones, insisto, algo que nunca se tocó en democracia desde el Pacto de Toledo, pero hay que dar la amnistía fiscal otra vez a los mismos ricos que acumulan el capital en detrimento de las personas que en este país lo están pasando muy mal. Pero en cambio tocan las pensiones, que nos vamos a ir a un sistema privatizado, que es el que tenía el Partido Popular, igual que en la sanidad, igual que en la educación, favoreciendo los colegios privados que segregan por sexo entre niños y niñas, etcétera, etcétera. El país es diferente. Vosotros lo que hacéis es una política para enriquecer a unos pocos en detrimento de unos muchos. El Partido Socialista lo que quiere es hacer un país más próspero para todos y para todas. Cuando hablamos de la igualdad de oportunidades, es la igualdad de oportunidades en la educación, la igualdad de oportunidades en las pensiones. Es inmoral, indecente que personas que han trabajado toda su vida vean peligrar las pensiones, o que nosotros que estamos trabajando estemos cotizando sin saber para qué va a ir el futuro. Es inmoral que se recorte la sanidad pública, es inmoral ver hacinadas a las personas en los servicios de urgencia.
Es inmoral ver cómo está cambiando el personal facultativo en los servicios públicos todos los días. Es inmoral ver el inmenso recorte que se ha producido en la política social. Y en materia de derechos y libertades, en este país no se puede ni toser, Juan, porque te aplica la ley Mordaza. Desde un rap hasta un libro, hasta una exposición. Vivimos en un país completamente reaccionario en el que ya no se respira, en el que se recuerda a la época de Aznar, en la que discrepar es sinónimo de delincuencia, en la que si la libertad de expresión se ha convertido en un derecho completamente limitado por parte del Partido Popular, en el que medios de expresión como las redes sociales están vigiladas de una forma extrema, llevando a la cárcel el absurdo. Nos hemos convertido en un país antipático y absurdo, que no sabe respetar los derechos y libertades. Por lo tanto, espero y sé que el Partido Socialista quiere construir una sociedad diferente, como hemos hecho siempre. Hoy se ha anunciado ya el abordar la derogación de la reforma laboral, y eso es lo que queremos hacer bueno, pues a partir de ahora. Pues estas son algunas de las cosas de cómo las ven y cómo se prevé que vaya a pasar. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de este giro político y sus consecuencias.